Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el estudio de las células que ya empezamos con la anterior actividad. Estuvimos hablando un poquito sobre lo que son las bases de la teoría celular y hoy vamos a profundizar sobre eso, ¿sí? Para empezar, para tener en cuenta, sepamos que las células conforman el cuerpo de todos los seres vivos del planeta, no importa su origen, ya sea vegetal, animal, hongos, incluso bacterias y otros organismos unicelulares están formados por células. Es más, las bacterias son organismos unicelulares, son organismos formados por una única célula y están vivos, ¿sí? Son considerados seres vivos que pueden cumplir con todas las características que estuvimos mencionando en los trabajos anteriores. Pero antes de avanzar vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuándo se origina la vida en nuestro planeta? ¿Cuándo comienzan a haber seres vivos? Ustedes saben que la Tierra se formó hace más o menos 4.500 millones de años, ¿sí? Un tiempo después aparecen los primeros seres vivos en el planeta, 3.500 millones de años atrás. Estos seres vivos eran células que se formaron en lo que se conoce como caldo primitivo, caldo primordial, que era una masa de agua en los océanos, los primeros océanos, los océanos primitivos del planeta. En esa masa de agua se empezaron a combinar diversos compuestos químicos, hubo acción de la radiación solar, descargas eléctricas y otros factores que permitieron que estos compuestos químicos se combinen de tal manera que puedan formar el primer organismo vivo, ¿sí? El cual fue una célula. Durante millones de años el planeta estuvo habitado solo por organismos unicelulares, hasta que 800 millones de años atrás aproximadamente, estos organismos logran poder combinarse para formar los primeros órganos y tejidos, y así surgen una vez más en el océano, ¿no? Claramente, los primeros animales, los primeros organismos multicelulares, ¿sí? Representados ahí en el esquema por una medusa. Para ir concluyendo con esta línea de tiempo, sepan que 150.000 años atrás recién aparecen los primeros seres humanos, los primeros homínidos, ¿sí? Los primeros representantes de nuestra especie. Así que vean todo lo que ocurrió, todo el tiempo que pasó desde la formación de nuestro planeta y la aparición de la primera célula hasta que nosotros aparecimos en escena. Pero bueno, ¿cómo es una célula? ¿Qué partes tiene? ¿Cuáles son sus características? Ustedes deben haber escuchado que estamos formados por células y deben haber visto en otras materias, en años anteriores, algo sobre célula. Toda célula tiene tres características básicas. La primera es que posee una membrana plasmática. Es como si fuera la piel de la célula que la rodea, la protege y le permite intercambiar sustancias, alimentos, gases, etcétera, con su medio, y también le permite recibir señales del medio, ¿sí? Y responder, porque nosotros trabajamos la idea que un ser vivo es un ser sensible al medio. Y si la célula es un ser vivo, también tiene que tener la capacidad de sentir, de percibir los cambios a su alrededor. La otra característica que toda célula tiene es que posee un citoplasma, que es un fluido, un líquido, principalmente agua, que está en su interior. En él se desarrollan todas las reacciones químicas y procesos necesarios para que la célula se mantenga con vida, ¿sí? Posee agua, azúcares, algunas proteínas, grasas, otros componentes. Y por último, algo muy importante es el material genético. El ADN, que está dentro de todas las células de nuestro cuerpo y dentro de las células de todos los seres vivos del planeta, presenta la información que la célula necesita para poder vivir. Y no solamente eso, esa información se puede transmitir a la descendencia, se la puede heredar a sus hijos, ¿sí? Entonces, tiene una membrana que la separa, tiene un fluido interno y tiene este tipo de molécula, ¿sí? Que le permite funcionar adecuadamente y transmitir esa información a la descendencia. Piensen que cuando las primeras células aparecieron en el planeta, esto era sumamente importante porque las capacidades que esas células tenían se las tenían que heredar, se las tenían que tener alguna manera de pasárselas a sus descendientes, ¿sí?
De la misma manera que nuestros padres a través del ADN nos transmitieron sus características físicas, una célula al reproducirse le transmite sus características a la descendencia. Las primeras células que aparecieron en el planeta eran del tipo procariota, ¿sí? Son las células más primitivas, más pequeñas y menos complejas que encontramos en la naturaleza, si bien cumplen con todas las funciones de los seres vivos. Vamos a identificar las partes que mencioné recién. En primer lugar está ahí la membrana celular, representada por ahí por el color verde en el esquema. Por fuera, las procariotas muchas veces tienen una cápsula o pared que las protege del ataque de otros organismos unicelulares. Ahí está representado el citoplasma, ¿sí?, con todos sus componentes. El ADN, que es esa masa roja en el centro de la célula. Noten que el ADN está suelto, flotando en el citoplasma. Esto lo vamos a comparar después con otros tipos celulares. Y por último, muchísimas procariotas tienen un flagelo, una especie de colita móvil que les permite movilizarse en ambientes líquidos, ¿sí? Acá podemos observar células procariotas vistas al microscopio. Fíjense que son muy sencillas, se distingue muy bien la pared celular externa, la membrana está muy finita, pero bueno, se puede llegar a ver si se amplía un poquito, ¿sí? Y noten también que no se observa ningún tipo de estructura o compartimiento interno, ya sea en el esquema anterior o en este. Después van a ver cuando lo comparemos con otras células porque esto es importante. Hoy en día las células procariotas las encontramos en lo que son las bacterias. Tenemos 4 grandes grupos de bacterias, o por lo menos los más conocidos: cocos, vibrios, bacilos y espirilos. Fíjense que hay un par que tienen el flagelo que yo antes les mencionaba. Acá tenemos algunas fotografías de microscopio, ¿sí?, en la que podemos ver la forma de las células procariotas, en especial estas son bacterias, ¿sí? Por último, si una célula es un ser vivo, tiene que cumplir con las funciones vitales. Una de las más importantes es la nutrición. En las bacterias vamos a encontrar, o en las procariotas en general, vamos a encontrar diversas formas de nutrición, pero vamos a destacar estas 3. Algunas fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis, utilizando la energía lumínica o energía de otras fuentes. Estas procariotas logran fabricar su propio alimento y se nutren a sí mismas. Se dice que son autótrofas. Otras absorben nutrientes del medio en el que viven, ¿sí? Estos nutrientes pueden ser restos de otras procariotas, de otras células, restos de otros organismos más complejos que se van descomponiendo, etc. Por último, algunas son parásitas, quiere decir que infectan a otro organismo y absorben nutrientes del mismo. Lo que sí, los parásitos en general no matan al hospedador, no matan al organismo que están infectando, pues si no se quedarían sin su fuente de alimento. También estas células deben reproducirse, ¿sí? Tienen que poder reproducirse y tienen que poder dejar descendencia, si no las especies de estas especies celulares se extinguirían rápidamente. Vamos a ver que hay 3 pasos principales. Primero, aumenta el tamaño de la célula. Segundo, duplica, o sea, copia todo su ADN, lo duplica, si tiene una molécula de ADN ahora va a tener 2. Y por último, empieza a estirarse y comprimirse en la parte media hasta que termina de separarse formando 2 células hijas. Fíjense en la animación que aparece en la pantalla los pasos que yo voy mencionando, ¿sí? Ahí está marcado el ADN. Primero que nada va a aumentar de tamaño, duplicar su ADN y luego empieza a separarse, ¿sí? De esta manera las células procariotas tienen la capacidad de reproducirse y a una velocidad bastante alta, ¿sí? En un medio adecuado, en tal vez 1 hora, una célula procariota puede empezar a dividirse y llegar a formar miles y miles y miles de hijas en solamente una hora o unas pocas horas. Con esto terminaríamos con esta primera parte de célula procariota. Espero que les haya gustado el video, espero que se entienda y cualquier cosa estamos en contacto. Hasta luego.